Bueno, entonces vamos a desarrollar hoy el último tema de la materia, que es ondas mecánicas. Entonces, para empezar un poco a entender de qué se trata, hay situaciones en la vida cotidiana en la cual seguramente ustedes van a estar familiarizados. Seguramente alguna vez habrán tirado una piedra sobre una superficie del agua en reposo y observan que cuando tiran la piedra en el lugar donde la piedra entra a la superficie del agua se genera como una pequeña perturbación, una pequeña olita, y esa bola empieza a moverse, alejando del punto respecto al cual la piedra cayó. Y se forman varias olas, varias perturbaciones en forma de círculos concéntricos que se mueven alejándose del punto donde la perturbación se generó. Ahora, si hay una pequeña hoja en una posición cercana al punto donde se generó esa perturbación, y miramos qué es lo que pasa con esa hoja, una hoja flotando sobre la superficie del agua, lo que observamos es que la hoja se mueve hacia arriba y hacia abajo alrededor de la posición de equilibrio que tenía, o sea, la posición original que ocupaba la hoja. Pero no hay ningún desplazamiento neto de la hoja de su posición original en la dirección en la que la perturbación se está moviendo, en la dirección en la que esas olitas que se generan se está moviendo. Es decir, que la perturbación sí se traslada, porque la perturbación se generó en un punto particular del agua, ¿no? La perturbación se generó en este punto, que fue donde cayó la piedra, y esa perturbación después fue viajando y la ola se fue moviendo en forma radial al punto en el cual la perturbación se generó. Pero una hoja que estaba en una posición acá, lo que vemos es que se mueve para arriba y para abajo, sin tener un desplazamiento neto respecto de su posición original. Entonces ese básicamente es la esencia de lo que vamos a analizar ahora, que es el movimiento ondulatorio. Vamos a diferenciar entre dos tipos de ondas. Por un lado, las ondas mecánicas, que van a ser las que vamos a analizar nosotros, las que vamos a estudiar, son ondas que perturban y se propagan a través de un medio. O sea, necesito que haya un medio para que una onda mecánica pueda existir. Ejemplos de esto pueden ser las ondas en el agua, las ondas sonoras, las ondas que se generan en una cuerda. El otro tipo de ondas son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas tienen la particularidad de que no necesitan un medio para propagarse, se pueden propagar en el vacío. Y corresponden a todo el conjunto de lo que son las ondas de luz en todas sus variaciones de frecuencia y de energía. Es decir, las ondas de luz visible, que son las que vemos a través de nuestros ojos, ondas de radio, rayos X, infrarrojo, ultravioleta, rayos gamma. Dependiendo de la energía, el espectro electromagnético se divide con diferentes nombres, pero básicamente son todos lo mismo, todos corresponden a un campo eléctrico y un campo magnético oscilando en forma perpendicular y propagándose en la dirección perpendicular a la oscilación de estos dos. Nosotros no vamos a hablar de ondas electromagnéticas, eso lo van a ver más adelante en física 2. Entonces, podemos definir a una onda mecánica como la propagación de una perturbación en un medio. O sea, necesito que exista el medio. Si no hay medio, no puedo tener propagación. En el vacío, una onda mecánica no se puede propagar. Y algo importante es sin que haya transferencia de materia. Como decíamos hoy, la hoja que estaba posicionada en la superficie del agua no se trasladaba en la dirección de propagación de la onda. Simplemente se movía hacia arriba y hacia abajo. Lo que sí transporta la onda es energía y cantidad de movimiento. Muchas veces se termina diciendo que esto, la transferencia que produce una onda es una transferencia de información. Puedo ver esa transferencia de energía y de cantidad de movimiento como una transferencia de información. Entonces, para empezar a analizar las ondas mecánicas, vamos a tratar primero un problema sencillo, que es el de una única perturbación en un medio. Entonces, vamos a necesitar para generar una onda mecánica tres cosas. Una perturbación, ahora vamos a ver cómo la podemos generar, un medio que pueda ser perturbado y algún mecanismo físico por el cual las partículas que forman ese medio se puedan influir unas a otras. Entonces, una manera de demostrar el movimiento ondulatorio es teniendo una cuerda fija en un extremo, o sea, atada a la pared, y a la que le damos una cierta tensión. Y agitamos el extremo que tenemos sostenido con nuestra mano. Es decir, hacemos un movimiento de agitación, moviéndolo primero hacia arriba y después hacia abajo.
De esa manera lo que se genera es lo que se conoce como un pulso, que es una modificación en la estructura original del medio. Hemos hecho una perturbación en el medio. Originalmente el medio era una cuerda recta, y ahora lo perturbamos y generamos una deformación de esa cuerda que tiene forma de lo que se conoce como pulso. Es un pulso individual, y ese pulso individual lo que vemos es que viaja por el medio, en este caso por la cuerda, con una velocidad definida, y un instante después, sin que ya nosotros movamos más la mano, mantenemos fija ahora la mano, ese pulso se encuentra en una posición distinta a la que estaba inicialmente. Es decir, el pulso viaja a través de la cuerda. Y con el tiempo vemos que la posición de este pulso se va a ir moviendo cada vez más a la derecha y va a viajar de una manera más o menos inalterada por el medio. A medida que ese pulso viaja, si miramos lo que le pasa a cada elemento de la cuerda, es decir, si nos paramos en un punto particular como este, el punto P, lo que vemos que inicialmente cuando el pulso estaba por acá, el punto P estaba quieto. Ahora cuando el pulso se movió un poco y empieza acá a llegar a la posición del punto P, el punto P se empieza a mover con una dirección vertical ascendente, una dirección vertical hacia arriba. Ese pulso se va a mover hasta una posición máxima, ese punto se va a mover hasta una posición máxima, y cuando el pulso haya pasado esa posición del punto P, el punto P empieza a moverse con una dirección ahora hacia abajo, una dirección también vertical y un sentido hacia abajo. Entonces lo que vemos es que cada punto del medio que es perturbado se mueve en una dirección perpendicular a la velocidad con la cual se mueve el pulso. El pulso se mueve en la dirección horizontal, cada punto del medio, cada punto de la cuerda, se mueve hacia arriba y hacia abajo, como pasaba con la hoja que mirábamos hoy sobre la superficie del agua. Esta forma de desplazamiento de las partículas de un medio por el pasaje de un pulso o de una onda nos permite definir dos tipos de onda. La onda en la cual el medio o las partículas se mueven en una dirección perpendicular a la dirección del pulso o de la onda, lo vamos a llamar ondas transversales. Entonces, el ejemplo de este caso, una onda en una cuerda es una onda transversal. Los terremotos están formados también por ondas que se mueven bajo la superficie de la Tierra, están formados por dos tipos de ondas. Los que se conocen como ondas secundarias también son ondas transversales, o sea, los desplazamientos de las partículas del medio se hacen o se producen en dirección transversal a la propagación de la onda. Hay otros tipos de onda en la cual las partículas del medio se mueven en la misma dirección de la dirección de propagación. Eso se conoce como ondas longitudinales. Dentro de las ondas longitudinales podemos encontrar las ondas de sonido, después vamos a hablar un poquito más en detalle de las ondas de sonido, que corresponden a regiones de alta y baja presión que se mueven a través del medio en dirección paralela a la dirección de propagación, o las ondas primarias de un terremoto. Podemos generar una onda longitudinal en un resorte estirado. Si yo tengo un resorte estirado y comprimo en una cierta región el resorte, esa compresión del resorte va a viajar en forma de onda a través del resorte, y cada partícula del resorte va a estar comprimiéndose y estirándose continuamente con una dirección paralela a la dirección en la que viaja la onda. Pero no va a haber una transferencia de materia neta de las partículas del resorte. O sea, cada partícula del resorte va a oscilar en forma longitudinal a la dirección de propagación de la onda respecto de su posición de equilibrio, pero no se va a mover netamente hacia la izquierda o hacia la derecha. Y además tenemos ondas que pueden ser tanto longitudinales como transversales. Yo daba el ejemplo de la hoja sobre la superficie del agua y decía que la hoja se movía hacia arriba y hacia abajo. Eso no es estrictamente cierto. Las ondas superficiales en el agua son ondas que tienen una componente transversal y una componente longitudinal. Si vemos en detalle qué es lo que pasa con una partícula de agua que está acá en la superficie, esta partícula se va a mover no solo hacia arriba y hacia abajo, sino también se va a mover hacia adelante y hacia atrás, dando un movimiento neto prácticamente circular. Eso lo podemos ver en esta animación que está acá. Si ustedes miran esto, pareciera como que los puntos de arriba se están moviendo hacia la derecha, ¿no? Si uno mira los puntos de arriba, parece como que los puntos se están desplazando hacia la derecha. Pero si nos centramos en un punto de lo que sería una molécula de agua, supónganse que esto es una ola que está viajando por el agua. Fíjense acá que está pintado en amarillo para que lo podamos ver en forma más clara.
Si nos centramos en ese punto, lo que vemos es que el punto no se desplaza, no tiene un desplazamiento neto respecto de su posición de equilibrio. Oscila respecto de su posición de equilibrio, hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, dando un movimiento neto aproximadamente en forma circular. Lo que está viajando es la perturbación. A nosotros nos da la sensación de que algo se está moviendo hacia la derecha. Bueno, lo que se está moviendo es la perturbación. Pero fíjense que no hay un desplazamiento de cada una de las moléculas de agua que componen esta superficie de agua. Las partículas se mueven describiendo una trayectoria prácticamente circular, o sea, oscilando verticalmente y horizontalmente respecto de su posición de equilibrio. Eso es fundamental para poder entender el concepto de onda. Hay transferencia de energía, de cantidad de movimiento, o sea, de información, pero no de materia. Entonces vamos a analizar ahora de una manera un poco más formal cómo se puede propagar una perturbación. Entonces esta figura lo que hace es representar un pulso en un instante inicial. Yo tengo, supónganse, un pulso en una cuerda que tiene una determinada forma. Esa forma del pulso la voy a poder representar a través de una función matemática que vamos a llamar f de x, ¿no? Entonces f de x lo que me da es la posición vertical de cada punto de la cuerda y de x al tiempo cero. Y representa esta función. F de x es una función, no importa cuál. Hay una función que me representa esto. Y me representa a la perturbación, al pulso, en el instante inicial. Ese pulso yo sé que va a viajar ahora con una cierta velocidad v hacia la derecha. Esa velocidad va a ser una velocidad constante. Entonces, después de un tiempo t, cuando haya pasado un cierto tiempo t, el pulso va a haber viajado una distancia v por t. Va a mantener la forma, pero al tiempo t, el pulso va a estar desplazado una distancia v por t respecto de la posición que tenía al tiempo cero. Entonces, si yo me paro en el punto máximo del pulso, la distancia entre ese punto máximo y la posición que tenía en el instante t igual a cero va a ser v por t. Y eso va a pasar para cualquier punto que yo me pare. Es decir, un punto P cualquiera va a tener el mismo desplazamiento vertical que tenía uno que se encontraba en la posición x menos v por t al tiempo cero. ¿Sí? Porque v por t es lo que se desplazó la onda o el pulso en el tiempo t. Por lo tanto, este punto tiene el mismo desplazamiento que tenía este al tiempo cero. De forma tal que yo puedo representar al pulso al tiempo t, es decir, el desplazamiento de cada punto de la cuerda en el tiempo t, reemplazando la variable x por la variable x menos v por t, al tiempo cero. Entonces podemos representar el desplazamiento para todas las posiciones y tiempos medidos dentro de un sistema de referencia con origen E, usando ahora esta expresión de I de xt, reemplazando en la función original que representaba nuestro pulso al tiempo t, la variable x por una nueva variable que ahora depende del tiempo de la forma x menos v por t. Esta nueva variable lo que me tiene en cuenta es el movimiento que va teniendo el pulso a medida que va pasando el tiempo en función de su velocidad. De manera similar, si el pulso de la onda viaja hacia la izquierda, es decir, en el sentido opuesto, yo puedo representar a un pulso que esté viajando a velocidad v hacia la izquierda usando una función ahora f de x más v por t. A esta función y, que me representa la posición o el desplazamiento de cada punto de la cuerda en cada instante de tiempo, se lo conoce como función de onda. Entonces la función de onda I de xt me representa el valor de la coordenada I, es decir, de la posición del desplazamiento vertical que experimenta cada punto de la cuerda, cada punto P, situado en una posición X arbitraria y en un instante T cualquiera. No, entonces simplemente si yo tengo la forma del pulso al tiempo inicial, al tiempo cero, lo que tengo que hacer es cambiar esa variable por una nueva variable que ahora va a estar asociada con la velocidad y va a depender del tiempo, de la forma x menos v por t, y esta nueva variable lo que va a hacer es representarme al pulso viajando en el tiempo, es decir, moviéndose hacia la derecha. Si el pulso viaja hacia la izquierda, la variable x la tengo que cambiar por una variable de la forma x más v por t.
Entonces veamos un ejemplo. Tengo un pulso que se mueve hacia la derecha a lo largo del eje X y se representa mediante esta función de onda, ¿no? La expresión del desplazamiento en función del tiempo del pulso, o sea, la función de onda tiene esta expresión, 2 sobre x menos 3 por t al cuadrado más 1, donde tanto la posición x como el desplazamiento y están medidos en centímetros y t está medido en segundos. Entonces me piden que determine el valor máximo y que toma el pulso, o sea, el máximo desplazamiento vertical que tiene el pulso y la velocidad del pulso. Y además que encuentre expresiones para la función de onda para t igual a 0, t igual a 1 segundo y t igual a 2 segundos. Entonces, habíamos dicho que la función de onda tiene que tener una forma que sea una función que tiene que depender de una variable x menos b por t. Esto me representa un pulso viajando hacia la derecha. Entonces, si comparamos eso con la expresión que tenemos acá, lo que vemos es que tenemos efectivamente una función que depende de una variable x menos algo por t, es decir, que esta constante que está multiplicando el tiempo tiene que representar la velocidad del pulso. Entonces podemos deducir de la expresión que tiene nuestra función de onda que la velocidad de propagación del pulso o propagación de la onda es 3.0 centímetros por segundo. Centímetros por segundo porque dijimos que x está expresado en centímetros y t está expresado en segundos, por lo tanto este término tiene que tener unidades de centímetros. ¿Cómo podemos encontrar el valor máximo que va a tomar el pulso? Bueno, el valor máximo lo podemos encontrar haciendo la derivada de esta expresión respecto de t. Si derivamos eso, lo que vamos a ver es que nos va a aparecer un término x menos 3 por t multiplicando arriba cuando hagamos la derivada de este cociente, y eso va a ser lo que tengamos que igualar a 0. Entonces, si tomamos x menos 3t igual a 0, reemplazando en esta expresión, el valor máximo de i, cuando esto vale 0, va a ser 2. O sea que el valor máximo que toma el desplazamiento vertical va a ser 2 centímetros. Y finalmente lo que nos dicen es, bueno, encuentren la función de onda para diferentes tiempos. Lo único que tenemos que hacer entonces es reemplazar el tiempo por los valores temporales que nos da el enunciado del ejercicio. Si reemplazamos t por 0, la expresión que nos queda entonces es 2x cuadrado más 1. Podemos asignarle valores x o usar algún programa que me permita graficar funciones. Y la forma que tiene esta función es esta que está graficada acá. Es una forma que va a tener un pico para x igual a 0. Va a tender después a 0 hacia los costados. Y esa va a ser la forma del pulso al tiempo inicial. Cuando t es igual a 1, la expresión que nos queda es esta que está acá. Reemplazamos por t igual a 1 y lo que nos queda es x menos 3 todo al cuadrado más 1. Si representamos esa función, si la graficamos, lo que vemos es que la forma de la función es la misma que teníamos originariamente, pero ahora ese máximo se ve desplazado y el máximo se encuentra en x igual a 3. Entonces lo que vemos es que el pulso se desplazó, el pulso mantiene la forma y ahora se desplazó hacia la derecha una cierta distancia asociada con esa velocidad de desplazamiento. Y para t igual a 2, reemplazamos en la expresión por 2 y esto nos da 6, o sea que la forma del pulso o de la onda para el tiempo 2 segundos será 2 sobre x menos 6 al cuadrado más 1. Nuevamente tenemos una forma similar del pulso a la que teníamos originariamente, pero ahora el máximo se ve desplazado de x igual a 0 a x igual a 6. Entonces, como vemos, la forma del pulso pueden ser variadas. Va a haber muchas funciones que me puedan representar una perturbación o un pulso viajando. Lo importante es que la forma, la dependencia que tenga entre la variable posición y la variable t, tenga una relación de este tipo. X menos b por t para un pulso viajando hacia la izquierda, X más b por t para un pulso, para un pulso viajando hacia la derecha, X más b por t para un pulso viajando hacia la izquierda. Bueno, cualquier duda que tengan, como siempre les digo, pregunten. Siempre los escucho muy callados, pero si hay algo que no se entiende, frénenme y volvemos sobre el tema. Dependiendo cómo sea, qué tan prolongada sea la perturbación que generamos en el medio, vamos a poder diferenciar a las ondas entre lo que se conoce como pulso, trenes de onda y ondas infinitas, ondas continuas. O sea, si yo genero
un pulso muy chico, un golpecito, si yo hago un golpe en el micrófono, ese pequeño golpe que generé, esa pequeña perturbación, lo puedo pensar como que fue un pulso, una única perturbación que viajó por el medio. Cuando yo estoy hablando, lo que estoy generando es un montón de perturbaciones del medio. Mis cuerdas vocales al vibrar lo que hacen es perturbar las moléculas de aire que están alrededor de mis cuerdas vocales y genero lo que se conoce como un tren de ondas. Es un conjunto de pulsos, ¿no? Un conjunto de pulsos que ahora viajan por el espacio. Y si esa perturbación fuera infinita, si yo estuviera continuamente perturbando el medio, lo que estaría generando son ondas continuas o ondas infinitas. En general, esto en la naturaleza no va a existir porque no hay una extensión infinita de ninguna onda, pero a los fines matemáticos a veces me resulta más sencillo representar a la perturbación o al tren de ondas como una onda continua o una onda infinita. Por eso a veces vamos a utilizar expresiones que representan ondas continuas para representar lo que en realidad en la naturaleza o en la vida real son trenes de onda. La forma más sencilla de representar una onda va a ser a través de funciones trigonométricas, porque ya sabemos que son funciones que en general son fáciles de trabajar matemáticamente. Entonces, si yo tengo una cuerda y muevo ese extremo de la cuerda en forma de un movimiento armónico simple, fíjense cómo estoy haciendo acá, el extremo de esta cuerda lo muevo en forma de un movimiento armónico simple, este punto o este lado de la cuerda donde estoy sosteniendo la cuerda lo muevo en un movimiento armónico simple, lo que voy a crear, y si eso se mueve indefinidamente, voy a crear una onda continua en la cuerda. Como el movimiento que yo genero es armónico simple, la forma que adquiere la onda es sinusoidal. A esa onda entonces las vamos a llamar ondas sinusoidales o ondas armónicas. Entonces cuando yo perturbe un medio con un movimiento armónico simple, lo que voy a estar generando en ese medio es una onda sinusoidal o una onda armónica. En general se suele llamar al punto máximo de la onda cresta y el punto mínimo de la onda, valle. O sea, el máximo desplazamiento vertical positivo es una cresta, el máximo desplazamiento vertical negativo es lo que se conoce como valle. El valor de máximo desplazamiento respecto a la posición de equilibrio, ¿no? La posición de equilibrio sería esta del medio, es decir, la distancia media entre una cresta y un valle es lo que se conoce como la amplitud de la onda. Si el movimiento es ideal, en un movimiento ondulatorio o un movimiento armónico ideal, cada partícula del medio, no solo este extremo, sino que cada partícula de la cuerda se va a ver sometida a un movimiento armónico simple alrededor de su posición de equilibrio en forma transversal a la dirección de propagación. Fíjense que si yo me paro en un punto de la cuerda, no sé si se alcanza a ver, pero acá hay un punto que está marcado en rojo, ese punto rojo se mueve hacia arriba y hacia abajo en una dirección que es perpendicular, o sea, a lo largo de esta línea, es una dirección perpendicular a la dirección de la propagación de la onda, que era lo que habíamos visto hoy al principio. La onda se propaga en la dirección horizontal, cada punto del medio, cada punto de la cuerda, se mueve en un movimiento armónico simple perpendicular a esa dirección de propagación. Eso es lo que conocemos como onda transversal. No hay un movimiento de las partículas del medio en la dirección de propagación de la onda. Profe, sí. Que la onda armónica sería una onda transversal. No necesariamente, es una onda sinusoidal. Las ondas armónicas son aquellas que representamos a través de funciones trigonométricas seno o coseno. No tiene por qué ser transversal. Vamos a ver más adelante que a las ondas de sonido, que son ondas longitudinales, también las podemos tratar como ondas armónicas. Bien, ok. Entonces, el hecho de que sea transversal o longitudinal depende de cómo se mueven las partículas que conforman el medio que estamos perturbando. Si su desplazamiento respecto de la posición de equilibrio es perpendicular a la dirección de desplazamiento de la onda, es una onda transversal. Si el desplazamiento respecto de la posición de equilibrio es en la misma dirección que la dirección de propagación, es una onda longitudinal. Después, cómo representamos ese movimiento va a depender de cómo sea
y qué necesitemos para representarlo matemáticamente. En general, muchos de esos movimientos los vamos a representar a través de formas sinusoides, a través de formas senos y cosenos, entonces en ese caso vamos a llamar a la onda armónica. Entonces, además de la amplitud, que dijimos que era el máximo desplazamiento que sufrió cada partícula del medio respecto de su posición horizontal, respecto de su posición de equilibrio, a las ondas armónicas las vamos a caracterizar por dos cantidades que van a ser la longitud de onda y la frecuencia. Para poder determinar lo que podemos hacer, para determinar la longitud de onda, lo que podemos hacer es sacarle una foto a la onda. Supóngase que lo que tenemos es una onda en una cuerda, estamos perturbando una cuerda en una forma de un movimiento armónico simple en su extremo, entonces si yo le saco una foto a la cuerda en un instante determinado de tiempo, lo que voy a ver es esto. La cuerda va a tener una forma de una función sinusoidal. Es una foto de la cuerda en un instante de tiempo. Para determinar la longitud de onda, entonces lo que tengo que hacer es medir la distancia mínima entre dos puntos idénticos de la onda, es decir, entre dos crestas, entre dos valles o entre dos puntos cualquiera que tengan el mismo desplazamiento vertical y la misma velocidad. Por ejemplo, este punto y este punto. La distancia mínima entre dos puntos idénticos de esa foto que yo le saco a la onda me da la longitud de onda. La frecuencia es la misma frecuencia del movimiento armónico simple de cada partícula del medio, por ende es la misma frecuencia con la que yo estoy perturbando el medio. Acuérdense que yo para generar una onda armónica perturbo el medio con un movimiento armónico simple que va a tener una cierta frecuencia. Bueno, esa frecuencia va a ser la misma frecuencia de la onda. El período va a ser la inversa de la frecuencia. Para determinar el período lo que puedo hacer es ver cómo se mueve un punto particular de la cuerda en función del tiempo. Si yo grafico el movimiento de un punto de la cuerda en función del tiempo, como se está moviendo el movimiento armónico simple, yo sé que va a estar representado también por una función trigonométrica, una función seno-coseno. La distancia temporal, o sea, el tiempo que le lleva a un punto en realizar un ciclo completo, es decir, de ir de una posición de máximo desplazamiento a volver a esa posición de máximo desplazamiento, es lo que llamamos el período. Lo puedo medir entre dos puntos máximos o entre dos puntos cualquiera de igual desplazamiento vertical y posición y velocidad. La frecuencia, entonces, como dijimos, era la inversa del período. Las ondas van a viajar con una cierta velocidad de onda que va a depender de las propiedades del medio en el que está siendo perturbado. En particular, las ondas sonoras a temperatura ambiente y en el aire viajan a una velocidad que es de 343 metros por segundo, aproximadamente. Entonces, ¿cómo podemos representar matemáticamente una onda armónica? Bueno, como dijimos, a través de una expresión de una función trigonométrica. Entonces, el desplazamiento vertical lo vamos a poder representar por una expresión que va a tener la forma de A, que es la amplitud, por el seno 2pi sobre lambda por x. Fíjense que esta forma de representar la función armónica lo que me asegura es que cuando la variable posicional, es decir, la posición x, se incrementa en un múltiplo entero de longitudes de onda, el valor del desplazamiento es el mismo, que es la condición que yo necesito, ¿no? Cuando yo me muevo una longitud de onda en la cuerda, me muevo de acá a acá, la posición, el desplazamiento tiene que ser el mismo. Entonces, si ustedes reemplazan x por x más n lambda y hacen distributiva, n lambda por 2pi, los lambda se simplifican y lo que les queda es n por 2pi, que dentro de una función trigonométrica no tiene ningún valor, no genera ningún cambio, porque la función trigonométrica se repite cada un múltiplo de 2pi. Entonces, esta forma de representarlo lo que me asegura es la periodicidad temporal de la función trigonométrica. Entonces, esto me representa la función de onda a tiempo cero, ¿no? La onda inicialmente está representada por una función trigonométrica que está dada por esta expresión que está acá. Ahora, nosotros lo que sabemos es que la onda va a viajar en el tiempo a una cierta velocidad, entonces a un tiempo t, la función trigonométrica ahora se va a haber movido una distancia b por t. Cada punto de la función trigonométrica se va a haber desplazado una función b por t. Entonces yo puedo graficar la función al tiempo t por esta expresión que está acá, por esta forma, por este gráfico en azul.
De la misma manera que lo analizamos con un pulso, cada punto de la función de onda tiene el mismo valor que tenía un punto al tiempo x menos b por t al tiempo 0. Entonces, la función de onda para cualquier tiempo lo voy a poder representar reemplazando la variable x por una nueva variable que ahora va a ser x menos b por t y me va a tener en cuenta el desplazamiento de la onda con esta velocidad. Entonces vemos que esto tiene una expresión de la forma f de x menos b por t y representa entonces una onda progresiva viajando hacia la derecha. Si el desplazamiento de la onda fuera hacia la izquierda, lo que tendría que hacer es reemplazar la variable posicional por una variable x más b por t, que me tendría en cuenta un movimiento hacia la izquierda con una velocidad b. Como el período es el tiempo que tarda la onda en recorrer una longitud de onda, la rapidez la voy a poder escribir como el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo, o sea, una longitud de onda dividido el período. Si reemplazamos entonces la expresión de b en la expresión de la función de onda que escribimos recién, el desplazamiento vertical lo puedo escribir con esta expresión que está acá. Fíjese que lo que hice fue hacer distributiva con la longitud de onda dentro de esto y reemplacé la expresión de b por la expresión que encontramos recién, lambda sobre t. Entonces la expresión me queda 2pi x sobre lambda menos t sobre el período. Fíjense que esta forma alternativa de escribir la función de onda lo que me muestra es la naturaleza periódica del desplazamiento vertical de cada punto de la cuerda, tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? En cualquier instante t, o sea, si yo tomo si saco una foto de una instantánea de la onda, el desplazamiento tiene el mismo valor en valores de x más lambda, x más 2 lambda, o sea, x más n lambda. Si yo reemplazo x por x más n lambda, el valor de desplazamiento que obtengo es el mismo que obtenía en el valor de x. Y también puedo ver la periodicidad en el tiempo. Para un determinado valor de x, es decir, para un punto particular de la cuerda, los valores de desplazamiento van a ser iguales en los instantes t, t más un periodo, t más 2 periodos, o en particular t más n veces el periodo. O sea que la función es periódica tanto en posición como en tiempo. Y esta forma es la que me permite verlo de una manera más clara. En general, la función de onda la vamos a escribir de una manera alternativa, no de esta. Para eso lo que hacemos es definir una nueva cantidad que llamamos número de onda. Vamos a definir al número de onda con la letra K como 2pi sobre la longitud de onda. Entonces fíjense que si yo meto el 2pi dentro del paréntesis, 2pi sobre lambda lo puedo llamar K, entonces la expresión me queda como K por X. Y si hago distributiva y meto el 2pi dentro del segundo término, lo que me queda es 2pi sobre el período. Acuérdense que para un movimiento armónico simple habíamos definido la frecuencia angular omega como 2pi sobre el período o 2pi sobre la frecuencia. Es decir que puedo reescribir esta expresión usando estas definiciones de número de onda y de frecuencia angular como la amplitud por el seno de k por x menos omega t. Y esta va a ser la expresión que en general vamos a utilizar para escribir la ecuación de onda para una onda armónica. La rapidez de la onda la podemos escribir de una forma alternativa. Acuérdense que la habíamos definido como lambda sobre t. Si reemplazamos ahora por las definiciones de número de onda y de frecuencia angular, podemos ver que podemos reescribir a esa velocidad de onda como omega sobre k o también como lambda por f. La velocidad de onda también se suele llamar velocidad de fase de la onda porque representa la velocidad con la que se mueve un punto de fase constante en el tiempo. Fíjense que si tomamos el argumento de la función trigonométrica, lo que es la fase de la función trigonométrica como constante, y tomamos la derivada respecto del tiempo de esa fase, la derivada de k por x menos omega t es k por b menos omega, porque la derivada de x respecto de t es la velocidad y la derivada de omega t respecto del tiempo es omega, y como esto dijimos que tenía que ser constante, esto nos da igual a 0. La derivada de una constante es 0. Es decir que si despejamos la velocidad de acá, lo que obtenemos es el mismo resultado que obteníamos hoy. Igual la velocidad de fase, es decir, la velocidad con la que se mueve una fase constante, es efectivamente omega sobre k, o sea, la frecuencia angular dividido el número de onda. Por eso la velocidad de la onda se le suele llamar como velocidad de fase. En esta expresión
asumimos que el desplazamiento para x igual a 0 y para t igual a 0 era 0, es decir, que este punto estaba acá. Eso no necesariamente tiene por qué ser así. Entonces, si yo tuviera un desplazamiento arbitrario en ese punto y en ese instante, podemos generalizar la expresión de la función de onda agregando una fase adicional y escribiendo la expresión de la función de onda de esta forma, es decir, como una función trigonométrica de k por x menos omega t más una fase arbitraria, donde esa fase arbitraria se denomina justamente constante de fase y se puede determinar a partir de las condiciones iniciales. Esto es un poco parecido a lo que hacíamos con movimiento armónico simple, ¿sí? Acuérdense que en movimiento armónico simple también, para describir el movimiento general, que lo describíamos a través de una función trigonométrica, agregábamos un ángulo inicial, un ángulo de fase inicial, que salía a partir de las condiciones iniciales. Entonces veamos un ejemplo muy sencillo para entender cómo podemos calcular esa función, esa fase inicial. Entonces el ejercicio, el enunciado me dice que tengo una onda sinusoidal progresiva en la dirección x positiva, con una amplitud de 15 centímetros, una longitud de onda de 40 centímetros y una frecuencia de 8 Hz. El desplazamiento vertical del medio para x igual a 0 y t igual a 0, es decir, en las condiciones iniciales, es 15 centímetros. Entonces fíjense que no es 0, como lo que yo había supuesto en el caso inicial. Ahora tengo un desplazamiento inicial de 15 centímetros. Me pide que calcule el número de onda, el período, la frecuencia angular y la rapidez de onda. Y después que determine la constante de fase y que escriba una expresión general para la función de onda. Bueno, entonces, la primera parte es simplemente aplicar definiciones. Si yo quiero calcular el número de onda, acuérdense que el número de onda lo definimos como el cociente entre 2pi y la longitud de onda. O sea que lo único que tengo que hacer es reemplazar 2pi sobre la longitud de onda, me la daba el enunciado, era 40 centímetros. El número de onda entonces será 0,157 1 sobre centímetro. El período, sabemos que es la inversa de la frecuencia, 1 sobre f. La frecuencia me la daba el enunciado, eran 8 Hz, o sea que el período será 1 sobre 8 Hz, 0,125 segundos. Este es el tiempo que le toma a cada partícula del medio realizar un ciclo completo de movimiento armónico simple alrededor de su posición de equilibrio. La frecuencia angular la definimos como 2pi por la frecuencia, o sea, 2pi por 8 Hz, y eso me da 50.3 1 sobre segundo. Y la velocidad de la onda o velocidad de fase la puedo calcular, como ya vimos, de muchas formas. Yo elegí escribirla como lambda por la frecuencia, o sea, la longitud de onda por la frecuencia. La longitud de onda es 40 centímetros, la frecuencia es 8 Hz. La velocidad de onda, entonces, o velocidad de fase, es 320 centímetros por segundo. La expresión general para representar la función de onda es la que encontramos recién, la que escribimos recién, una amplitud por el seno de k por x menos omega t más phi. Lo que me interesa ahora es poder determinar cuánto vale esta fase inicial, esta constante de fase, para poder tener la expresión completa. Entonces, para eso vamos a usar la condición inicial que me da el problema. El problema me dice que el desplazamiento vertical para x igual a 0, o sea, para el punto que está acá, y para el tiempo 0 es 15 centímetros. Entonces, inicialmente, si yo reemplazo x para x igual a 0 y t igual a 0, me tiene que dar 15 centímetros. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar x igual a 0 acá, t igual a 0 acá, igualar esa expresión al valor que toma el desplazamiento inicial que me está dando el problema. Es decir, que 15 centímetros tiene que ser igual a la amplitud vale 15, por el seno de phi, porque esto es 0 y esto es 0. Entonces, de esta expresión lo que podemos asegurar es que el seno de phi tiene que valer 1, por lo tanto la fase tiene que valer pi sobre 2. La constante de fase, para que se cumpla esta condición inicial que me da el problema, tiene que ser pi sobre 2. Entonces podemos ahora escribir la ecuación general. Yo acá no reemplacé, pero bueno, uno podría reemplazar por el valor de la amplitud, que es 15 centímetros, el valor del número de onda, que es 0,157, y el valor de la frecuencia angular, que es 50.31 sobre segundo, más la fase
inicial que encontramos recién de pi sobre 2. Fíjense que una forma alternativa de escribir esto es como una función coseno con fase 0, ¿no? Un seno de A más pi sobre 2 es igual al coseno de A. Entonces reescribí esta expresión de la función de onda en forma más compacta con esta expresión de acá. Entonces, si quiero graficar ahora la función de onda a tiempo cero, lo que tengo que hacer es reemplazar esto por t igual a 0, y eso tendrá una función, la forma de una función coseno con una amplitud de 15 centímetros y una longitud de onda de 40. Es decir, que en 40 centímetros debo volver a tener otro máximo. Entonces, perdón, esto me representa la función de onda al tiempo cero. Para un tiempo posterior, bueno, lo que tengo que hacer es simplemente desplazar esta función de onda una distancia b por t. Entonces es muy sencillo después graficar la forma que va a tener la función de onda. La función de onda va a ser la misma, lo que va a hacer es desplazarse en cada instante de tiempo esta misma función de onda en la distancia b por t hacia la derecha, porque la onda es progresiva hacia la derecha, ¿no? En dirección x positiva. Si viajara en el sentido opuesto, la tengo que desplazar en el sentido de los x negativos. Profe, una pregunta. Sí. La constante de fase, Sí. ¿es lo que se desplazó? No. La constante de fase a vos lo que te permite es modificar la posición inicial que tiene si esto es una cuerda, la cuerda en el instante inicial. Ah, bien. Si la cuerda estaba en el origen inicialmente, o sea, en igual a 0, la fase va a valer 0. Ahora, si la cuerda estaba en el punto máximo, o sea, en el punto de la amplitud, si yo empiezo a moverla desde arriba, la fase vale pi sobre 2. Y después puedes tener un montón de situaciones intermedias. Sí. La fase puede valer cualquier cosa dependiendo de cuánto valgan las condiciones iniciales. Ok, está bien, ahí entendí. Gracias, profe. De nada. Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos una onda sinusoidal en una cuerda con fase inicial 0, para hacerlo más sencillo. En ese caso su función de onda va a tener esta expresión, a por el seno de k por x menos omega t. Entonces esa expresión lo que dijimos es que me describe el movimiento de cada punto P de la cuerda que se está moviendo en forma vertical, en forma perpendicular a la dirección de propagación. Entonces lo que podemos calcular es cuál es esa velocidad transversal que tiene cada punto de la cuerda. Acuérdense que dijimos que cada punto se está moviendo en un movimiento armónico simple, entonces podemos calcular la velocidad transversal de cada punto de la cuerda fijando la variable x y derivando la función de onda respecto de t. Entonces lo que voy a hacer es tomar lo que se conoce como derivada parcial de y respecto de t, porque voy a estar fijando una de las variables y derivando respecto de la otra. Lo que tengo que hacer es entonces derivar esta expresión parcialmente respecto de t, tomando x constante. La derivada del seno es el coseno de k por x menos omega t, y lo que tengo que hacer es después aplicar reglo de la cadena. Tengo que derivar el argumento, como esto es constante, la derivada es 0, lo que me queda es la derivada de menos omega t, que es menos omega. Entonces me sale un menos omega multiplicando acá adelante. Esto va a ser la velocidad transversal de cada punto de la cuerda. La aceleración transversal de cada punto de la cuerda va a ser la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, la derivada de y respecto de t. Si yo la derivada de b respecto de t. Si derivo entonces esta velocidad que encontramos acá, que es igual a la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, la derivada del coseno es menos el seno, me sale un menos afuera, me sale un menos omega afuera. La aceleración entonces me queda menos omega cuadrado por a por el seno de k por x menos omega t. Vamos a su vez a calcular las derivadas de la función de onda respecto a la posición en un instante fijo. Entonces voy a calcular las derivadas parciales ahora respecto de x, manteniendo fijo el tiempo. Cuando derivo entonces la derivada, la función de onda respecto de x, si derivo esto respecto de x, la derivada es un coseno por la derivada de lo de adentro, que va a ser k, entonces me queda k por a por el coseno, y la derivada segunda de la función de onda respecto de la posición dos veces
va a ser la derivada de esto, que la derivada la derivada del coseno es menos el seno, entonces me aparece un menos acá, por la derivada de lo de adentro, que es k. Entonces me queda un k cuadrado por a por el seno de k por x menos omega t. Entonces fíjense que tenemos dos expresiones acá, una me da la derivada segunda de la función de onda respecto de la posición dos veces, y una la derivada segunda de la función de onda respecto del tiempo dos veces. Las dos están expresadas en función de a seno de k por x menos omega t. Entonces puedo despejar esta expresión a seno de k por x menos omega t, es decir, el desplazamiento vertical, y lo puedo escribir en función de las derivadas segundas parciales respecto de cada una de las variables, de las cuales depende la función de onda. El desplazamiento vertical entonces será, si despejo de acá y esto lo paso dividiendo, menos 1 sobre el número de onda al cuadrado por la derivada segunda de la función de onda respecto de la posición dos veces, y si despejamos de acá, será igual a menos 1 sobre la frecuencia angular al cuadrado por la derivada segunda de la función de onda respecto del tiempo dos veces. Entonces fíjense que llegamos acá a una expresión que me relaciona las derivadas segundas de la función de onda respecto de las dos variables. Si paso el número de onda multiplicando a este lado, la expresión la puedo reescribir de esta forma. Y recuerden que la velocidad de propagación era igual a la frecuencia angular dividido el número de onda. O sea que esto que está acá es 1 sobre la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, podemos reescribir esta relación entre las derivadas segundas de esta forma. La derivada segunda de la función de onda respecto de la posición dos veces es igual a 1 sobre la velocidad de propagación por la derivada segunda de la función de onda respecto del tiempo dos veces. Fíjense que esto es una ecuación diferencial a derivadas parciales de la función de onda y constituye lo que se conoce como la ecuación de onda lineal. O sea que esta ecuación diferencial representa el modelo de onda progresiva. Si bien nosotros lo hemos deducido para una función armónica, es general, y cualquier función que satisfaga la ecuación de onda lineal va a estar representando una onda progresiva. En particular, cualquier función que tenga la forma f de x más menos b por t va a ser solución de la ecuación de onda lineal. Entonces, esta ecuación me representa un modelo de onda progresiva. Cualquier función que sea solución de esta ecuación diferencial va a estar representando una onda que está viajando en el espacio, propagándose con una velocidad de propagación que está dada por esta constante que está acá dividiendo. Entonces veamos el caso de una cuerda. A ver si podemos encontrar la ecuación de onda lineal para una cuerda. Entonces vamos a considerar un pulso que se está propagando a lo largo de una cuerda con una cierta rapidez v hacia la derecha. Vamos a hacer una suposición de que la amplitud del pulso es pequeño respecto de su largo, o sea, de la longitud de onda de la cuerda, de la longitud de onda del pulso. Y vamos a analizar las fuerzas. Imagínense que esto es una parte de la onda, ¿no? La onda tiene una longitud de onda que es muy larga respecto del desplazamiento máximo que sufre la cuerda. Entonces estoy viendo un pedacito de la cuerda y vamos a analizar lo que le pasa a este pedazo más chiquitito todavía de la cuerda, que tiene una cierta extensión delta x. Este es el punto x y este es el punto x más delta x. Entonces vamos a analizar las fuerzas que están actuando sobre ese pequeño pedazo de cuerda. Las fuerzas que actúan sobre ese pequeño pedazo de cuerda van a ser las fuerzas que realicen el resto de la cuerda y van a ser tangentes a la dirección de la cuerda en esos puntos. Entonces voy a tener una tensión que va a estar realizando el resto de la cuerda sobre este punto acá, que va a tener esta dirección y sentido, y una tensión 2 que va a estar realizando el resto de la cuerda en este punto con esta dirección y sentido. Como no hay desplazamiento en la dirección de propagación de la onda se está propagando hacia allá. Como no hay un desplazamiento de las partículas que componen la cuerda en esa dirección, la sumatoria de fuerzas en X me tiene que dar 0. ¿No? No puedo tener una fuerza neta en la dirección X porque la cuerda no se está desplazando en esa dirección. Cada punto de la cuerda, acuérdense que se desplaza en una dirección vertical, perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, las componentes de las tensiones en la dirección horizontal serán T2 por coseno de tita 2 y T1 por coseno de tita 1.
Como dijimos que el desplazamiento máximo de la cuerda es pequeño respecto de la amplitud, de la longitud de onda, estos ángulos van a ser ángulos chiquitos. Tita 1 y tita 2 van a ser ángulos muy pequeños. Como son ángulos muy pequeños, puedo aproximarlos aplicando Taylor de orden 1 al coseno de tita 1 y al coseno de tita 2 por 1. De esa forma, si reemplazo esto por 1 y esto por 1, lo que llego es a la conclusión de que el módulo de T1 tiene que ser igual al módulo de T2. Porque la suma de fuerzas en el eje X dijimos que tenía que ser igual a 0. Entonces voy a llamar a la tensión, al módulo de las tensiones, T. Cuando planteo la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ahora la sumatoria de fuerzas no me va a dar 0, porque yo sé que cada punto se está moviendo en un movimiento armónico simple, o sea que cada punto va a estar acelerado, de forma tal que la sumatoria de fuerzas en el eje Y tendrá que ser igual a la masa por la aceleración, que es la derivada segunda de la posición vertical respecto del tiempo 2 veces, y voy a escribir a la masa como el producto de la densidad lineal por el largo del intervalo que estoy considerando, en este caso delta X. O sea que la masa contenida en este intervalo de cuerda es mu, donde mu es la densidad lineal de la cuerda, es decir, la masa por unidad de longitud, multiplicado por su longitud, delta X. Y como dijimos de nuevo que los ángulos θ1 y θ2 son pequeños, voy a aproximar al seno de θ1 y al seno de θ2 por la tangente de θ1 y θ2. Entonces voy a reescribir esto, voy a llamar, acuérdense que el módulo de T1 es igual al módulo de T2, o sea que lo puedo llamar T y sacar factor común de estos dos términos, y va a quedar multiplicado por la tangente de T2, de θ2 menos la tangente de θ1. Y eso va a ser igual a mu por delta X por la derivada segunda de Y respecto de T2 veces. Ahora fíjense que la tangente de θ1 es la tangente de este ángulo, o sea, la pendiente de esta recta. Eso es la derivada parcial de Y respecto de X en el punto X, ¿no? La pendiente a la recta tangente en este punto. Y la tangente de θ2 es la tangente de este ángulo, o sea, la pendiente de esta recta tangente que está acá, o sea, la derivada de Y respecto de X en el punto X más delta X. Entonces, si reemplazamos estas expresiones para la tangente de θ1 y la tangente de θ2 en esta expresión, voy a pasar la tensión dividiendo de este lado y el delta X dividiendo de este otro lado. La expresión que me queda es esta que está acá. Y lo que voy a hacer ahora es tomarle el límite para este cociente incremental cuando delta de X tiende a 0. Fíjense que este es el cociente incremental de la derivada parcial de Y respecto de X. Estoy evaluando la derivada parcial de Y respecto de X en X más delta X menos la derivada parcial de Y respecto de X evaluada en X, dividido el intervalo. Eso es el cociente incremental. Cuando tomo el límite, cuando delta X tiende a 0, esto tiende a la derivada de esta función. La derivada de esta función es la derivada segunda de Y respecto de X dos veces. Entonces, este cociente incremental me da, cuando tomo el límite, la derivada segunda del desplazamiento vertical respecto de X dos veces, y eso va a ser igual a la densidad lineal de la cuerda dividido la tensión por la derivada segunda de Y respecto de T dos veces. Entonces, fíjense que lo que llegamos acá es nuevamente la ecuación de onda lineal que habíamos obtenido hoy para una función armónica. Ahora sin suponer ninguna forma para la cuerda, ¿no? Fíjense que yo en ningún momento dije que la forma que tomaba la cuerda era una función armónica, no había una función sinusoidal metida acá adentro. La forma que tiene la cuerda es arbitraria. La única condición que yo puse fue que el desplazamiento vertical máximo fuera pequeño respecto a la longitud de onda. Llegamos entonces a una ecuación de onda lineal, es decir, que lo que tengo en la cuerda es efectivamente una onda viajera, una onda propagándose por la cuerda, con una velocidad que va a estar dada por la inversa de la raíz cuadrada de esto, porque acuérdense que esta constante que está multiplicando a la derivada segunda temporal de la función de onda es lo que llamamos 1 sobre b cuadrado, es decir, que la velocidad de propagación de la cuerda va a ser la raíz cuadrada de la tensión dividido la longitud, la densidad lineal de la cuerda. Entonces, fíjense que la velocidad de propagación solamente depende de propiedades mecánicas de la cuerda, es decir, de la tensión a la cual estamos sometiendo la cuerda y la densidad lineal que tenga la cuerda.
Cuanto mayor sea la tensión, mayor va a ser la propagación. Cuanto más pesada sea la cuerda, cuanto más densa sea la cuerda, menor va a ser la velocidad de propagación de la cuerda. Profe, yo no entendí algo. Sí, decime. ¿Por qué mu sobre t es 1 sobre b cuadrado? Simplemente lo que estoy haciendo es comparar esto con la ecuación de onda lineal que encontramos hoy. La ecuación general, ¿sí? La forma general de la ecuación de onda lineal tiene esta forma. La derivada segunda de la función de onda respecto de la posición dos veces es igual a la derivada segunda de la función de onda respecto a la variable temporal dos veces multiplicada por la inversa de la velocidad de propagación al cuadrado. Entonces, cuando yo comparo eso con el resultado que obtuvimos para la función de onda en la cuerda, lo que veo es que esta constante que está acá multiplicando tiene que ser 1 sobre b cuadrado. Ah, claro, está bien. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Entonces de acá despejo b y me da la raíz de t sobre mu. Ah, está bien, está bien. Gracias, profe. Entonces, así podemos conocer con qué velocidad se va a propagar una onda en una cuerda. Simplemente va a depender de cantidades mecánicas a la cual está sometida la cuerda, la tensión, y propias de la densidad. Propias de la cuerda como la densidad. Entonces veamos algún ejemplo muy sencillo. Como van a ver que siempre todos los ejemplos son casi aplicar fórmulas y reemplazar. No hay demasiadas cosas para deducir. Entonces son todas muchas definiciones que lo único que tenemos que hacer es después reemplazar valores numéricos en expresiones que ya tenemos definidas. Entonces tengo una onda transversal de longitud de onda 0,5 metros que viaja en un alambre de 50 metros de largo y de masa total de 5 kilogramos. Entonces el largo del alambre total es 50 metros, su masa total es 5, y la longitud de onda, de la onda que está viajando, es 0,5 metros. Si el cable está bajo una tensión de 1000 newtons, me pregunta cuál es la velocidad de la onda y cuál es la frecuencia de la onda. Entonces recordemos la definición, lo único que toca hacer es aplicar la definición de velocidad de propagación de la onda, la raíz de la tensión sobre la densidad lineal. Entonces necesito la tensión, la tengo, 1000 newton, la densidad no la tengo, pero me dicen el largo del alambre y me dicen la masa total del alambre. La densidad se define como la masa total dividido la longitud. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar 5 kilos dividido 50 metros, o sea, la masa total dividido el largo total, la densidad lineal es 0,1 kilogramos por metro. La velocidad de propagación la obtengo entonces reemplazando estos valores en la expresión que obtuvimos recién. La raíz de 1000 sobre 0,1 kilogramos metro cuadrado, eso me da 100 metros sobre segundo. O sea que la velocidad de propagación de la onda es 100 metros sobre segundo. A su vez sabemos que la velocidad está asociada con la longitud de onda y con la frecuencia. De acá entonces podemos despejar cuánto vale la frecuencia. La frecuencia va a valer la velocidad de propagación dividido la longitud de onda, o sea 100 metros sobre 0,5, es decir, 200 Hz. Una aclaración por ahí que puedo hacer acá es, esta expresión que está acá, lo que me relaciona es cómo están, o lo que me da es qué relación existe entre la longitud de onda y la frecuencia, pero no quiere decir que la velocidad, de alguna manera, que la velocidad de propagación dependa de la longitud de onda y de la frecuencia. Lo que me dice es que hay una relación directa entre la longitud de onda y la frecuencia. ¿Sí? La velocidad de onda, la velocidad de propagación de la onda depende de propiedades mecánicas, depende de la tensión y de la densidad lineal. Cuando yo tenga una cierta longitud de onda, eso me va a determinar cuál es la frecuencia que se está propagando. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia de la onda que se está propagando? ¿Sí? Pero no es que la velocidad de propagación dependa de estas dos cantidades, sino que relaciona estas dos cantidades. Porque la velocidad de propagación en realidad depende de estas dos, de la tensión y de la densidad lineal de la cuerda. Porque si a ustedes les preguntan de qué depende la velocidad de propagación en una cuerda, no depende de la longitud de onda y de la frecuencia, ¿sí? Depende de la tensión y de la densidad lineal. Después eso lo que hace es darme una relación entre la longitud de onda y la frecuencia de la onda. ¿Está bien? No sé si se entiende la diferencia. Por ahí es una sutileza, pero es importante.
Si yo tengo una cierta cuerda, la someto a una tensión, yo ya sé con qué velocidad se van a propagar las ondas en esa cuerda, ¿sí? Independientemente de con qué frecuencia yo haga el movimiento armónico simple de su extremo. Cuando yo varíe la frecuencia con la que muevo el extremo, lo que voy a ir cambiando son las longitudes, es la longitud de onda de la cuerda que voy a tener, pero no voy a variar la velocidad de propagación. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe, se entendió bien. ¿Sí? Bueno, eso es importante porque eso es una pregunta por ahí teórica que se puede llegar a hacer. Y cuando uno ve estas dos expresiones de velocidad, a veces puede estar tentado de decir, bueno, la velocidad depende de la longitud de onda y la frecuencia. No, porque la frecuencia la pones vos desde afuera. Vos movés el extremo libre de la cuerda con una cierta frecuencia. Y eso lo que hace es determinarte qué longitud de onda tiene esa cuerda, porque la velocidad ya está fija. Cuando vos le pusiste una cierta tensión a una cuerda que ya tiene una densidad lineal definida, que no la vas a poder cambiar, la velocidad de propagación ya quedó definida. Cuando vos empezaste a mover el extremo con una cierta frecuencia, lo que hiciste es definir qué longitud de onda va a tener esa onda, porque esta ya estaba fija de antes, a partir de estas dos cantidades. Igual la podemos calcular con cualquiera de las dos. Sí, no? Claro, a eso es lo que voy. Vos la podés calcular después. Si a vos te dicen que la onda tiene una frecuencia de tanto y una longitud de onda de tanto, listo, usás esta expresión. Pero lo que quiero decir es que no queda determinada, si bien matemáticamente sí, vos determinás la velocidad de propagación en una cuerda una vez que le aplicaste una tensión fija a la cuerda. Claro. Cuando fijaste la tensión, el mu es fijo, porque vos tenés tu soga y es esa, y tiene una cierta densidad, o el cable o lo que sea, ya fijaste fijaste la velocidad. Sí. Después, de acuerdo a cuál sea la frecuencia con la que vos haces mover el extremo, va a ser la longitud de onda que tenga esa cuerda. Si yo cambio F, voy a cambiar lambda, pero claro. no voy a cambiar B. Sí, porque ya está definida. B ya está definida. Está bien. Bueno, como decíamos al principio, las ondas transportan energía y cantidad de movimiento a través del medio cuando se propagan. Entonces, una forma de verlo es, pensemos que tenemos un objeto tenemos una cuerda y en un punto de la cuerda colgamos un objeto. ¿Sí? Cuando la cuerda está estirada, el objeto está en una cierta posición y hacemos viajar un pulso por esa cuerda. Entonces, cuando el pulso llega a la posición donde se encontraba el objeto colgando, lo que vemos es que el objeto se desplaza momentáneamente hacia arriba. ¿Sí? El objeto se desplaza hacia arriba. Como el pulso crece acá, la posición de la cuerda se desplaza hacia arriba, el objeto también se desplaza hacia arriba. Entonces, en el proceso lo que vemos es que hay una transferencia de energía de la onda hacia el objeto, que aparece como un aumento de energía potencial del sistema objeto-tierra. Entonces, se puede calcular cuánto vale la energía que transporta una onda. Yo no voy a hacer las cuentas, simplemente lo que voy a hacer es poner los resultados. Entonces, supongamos que tenemos una onda sinusoidal de amplitud A, frecuencia angular omega, en una cuerda con una densidad lineal mu. La energía que transporta la cuerda por unidad de longitud de onda, o en una longitud de onda, va a tener esta expresión, es decir, que va a depender de la densidad lineal, de la frecuencia al cuadrado, de la amplitud al cuadrado y la longitud de onda. A medida que la onda se mueve por la cuerda, esta cantidad de energía pasa de un punto determinado de la cuerda durante un cierto intervalo de tiempo de un periodo de oscilación. Entonces, lo que podemos hacer es calcular la potencia media o la rapidez a la cual se transfiere energía por la onda. La potencia media, acuérdense que va a ser la energía dividido el intervalo de tiempo en el cual esa energía se transfirió. Entonces, si nosotros tenemos la energía por longitud de onda, lo que tenemos que hacer para calcular la potencia es dividir por el período, que es el tiempo asociado con una longitud de onda. Entonces, la potencia promedio que transporta una onda, en este caso una onda mecánica en una cuerda, va a tener esta expresión que está acá. Como el cociente entre lambda y el período es la velocidad, la expresión final va a depender de la densidad lineal, la amplitud al cuadrado, la frecuencia angular al cuadrado y la velocidad. Esta rapidez de transferencia de energía para
esta expresión que pusimos acá es general para cualquier onda sinusoidal. Yo, si bien lo estoy escribiendo como si esto fuera para una onda en una cuerda, porque va a depender de la densidad lineal, estas dependencias que encontramos con la frecuencia angular y al cuadrado y con la amplitud al cuadrado son generales para cualquier onda sinusoidal. Esta dependencia se va a dar siempre que tenga una onda sinusoidal. En muchas situaciones en las cuales vamos a analizar movimientos ondulatorios, no me va a alcanzar con analizar lo que le pasa a una onda, porque lo que voy a tener es un espacio en el cual varias ondas se van a estar moviendo y voy a tener situaciones en las que va a haber lugares del espacio en el que convivan más de una onda. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer, para ver qué es lo que pasa cuando más de una onda conviven en una única posición del espacio, lo que se hace es aplicar lo que se conoce como el principio de superposición. El principio de superposición me dice que si dos o más ondas progresivas se mueven a través de un medio, la resultante de la función de onda está dada por la suma algebraica de los valores de las funciones de onda individuales que están superponiéndose en ese punto. Las ondas que obedecen el principio de superposición se conocen como ondas lineales. En el caso de ondas mecánicas, en general, las ondas lineales son aquellas que tienen una amplitud mucho menor que su longitud de onda. Entonces, lo que me dice básicamente el principio de superposición es que si yo tengo una onda en un lugar y en ese mismo lugar aparece otra onda, la superposición de esas ondas va a ser igual a la suma algebraica. Lo que tengo que hacer es sumar las funciones de onda de las dos. Una consecuencia del principio de superposición es que pasa algo muy particular y distinto a lo que pasa con la materia. Si yo tengo dos ondas progresivas, esas dos ondas progresivas cuando se encuentran y viajan en direcciones opuestas, se pueden atravesar una respecto de la otra sin destruirse. Contrario a lo que pasa con los medios materiales. Si yo tengo dos autos que viajan en direcciones opuestas y se encuentran, los autos chocan y se destruyen. Pero fíjense con dos ondas progresivas viajando en direcciones opuestas. Si yo tengo una onda, esta que está acá, ¿no? Viajando hacia allá y esta viajando hacia allá, cuando se encuentran en esta región intermedia, el principio de superposición me dice que la onda resultante va a ser la suma de las dos funciones de onda. Entonces lo que me termina dando es una función de amplitud mayor, y un instante después, la onda más grande atraviesa la más chica y la más chica atraviesa la más grande y siguen viajando con sus direcciones originales inalteradas. Entonces se atraviesan, se solapan, se suman y después siguen viajando en sus direcciones originales sin haberse modificado. Esto es un resultado interesante que se da a partir del principio de superposición y que no ocurre con medios materiales. Dependiendo cómo sea esa superposición, vamos a tener diferentes situaciones. Entonces, vamos a suponer dos ondas con amplitudes, o sea, con desplazamientos positivos respecto de la posición de equilibrio, viajando en direcciones opuestas, como el ejemplo que veíamos recién. Cuando las ondas llegan a una posición común, lo que tenemos es, aplicando el principio de superposición, que la onda resultante es la suma de las funciones de onda de cada uno, o sea, I1 más I2. Y lo que me da es una onda con una amplitud mayor. En esta posición intermedia, las ondas se suman, y lo que tengo es una onda resultante, o un pulso en este caso resultante, que tiene una amplitud igual a I1 más I2, o sea, una amplitud mayor que cada una de las dos originales. Pero un instante después, las ondas siguen viajando con sus direcciones originales y vuelven a recuperar cada una su forma original inalterada. Esta forma de interacción o esta forma de interferencia, como se suele llamar a la suma o a la superposición de ondas, se conoce como interferencia constructiva. Cuando tengo una interferencia que me da, o una superposición que me da una onda de amplitud mayor a las ondas originales, lo que tengo es una interferencia constructiva. Supongamos ahora el caso opuesto en el cual una de las ondas tiene un desplazamiento en el sentido opuesto al de la otra. Una tiene es un pulso, llamémoslo positivo, y el otro es un pulso negativo. Cuando lleguen a la región de superposición, la suma algebraica de los dos pulsos lo que me va a dar es un pulso con una amplitud menor, porque acá lo que voy a estar es sumar algo negativo a este, lo que me va a terminar dando es un desplazamiento neto menor que el de los dos pulsos originales que tenía. Pero
de nuevo, un instante después, los pulsos van a seguir viajando en su dirección original y van a volver a reaparecer con sus amplitudes inalteradas. Esta condición de interferencia se conoce como interferencia destructiva, o sea, cuando el pulso resultante tiene una amplitud menor a la de los pulsos originales, la interferencia se conoce como interferencia destructiva. Este tipo de interacción entre ondas se da tanto en ondas lumínicas, ¿no?, como ondas electromagnéticas, como en ondas mecánicas. En ondas mecánicas, en el sonido particularmente, es algo que se tiene muy en cuenta en el caso de la acústica, cuando uno tiene que, un ingeniero tiene que definir la forma en la que va a construir un teatro. Una de las cuestiones importantes que tiene que tener en cuenta es cómo va a ser la interferencia, es decir, la superposición de las diferentes ondas sonoras cuando reboten en las paredes del teatro y vuelvan a interferir unas con otras. Entonces, una cuestión muy importante para las definiciones acústicas, para diseñar una sala de estudio o una sala de un teatro, tiene que ver con las formas de interferencia constructiva y destructiva entre las diferentes ondas que pueden convivir dentro de ese medio. Se usa también para, por ejemplo, reducir los volúmenes de ruido en espacios de trabajo muy contaminados. Incluso existen auriculares que se conocen con el nombre de auriculares con cancelación de sonido, que lo que hacen es medir o de alguna manera censar las ondas del ambiente y construir de forma electrónica ondas que tengan funciones de onda de la misma forma o parecida a la de las ondas originales, pero con una amplitud negativa respecto de las originales, de forma tal que la suma entre las dos se cancelen. Y parece mágico, pero funcionan de forma muy adecuada. Cuando uno se los pone, deja de escuchar todo lo que es el ruido ambiente que lo rodea, o tal vez no lo deja escuchar en forma completa, pero disminuye en forma bastante apreciable. En particular, lo que vamos a analizar, como para tener una idea más concreta de cómo funciona esta superposición y esta interferencia entre ondas, vamos a analizar la superposición de ondas sinusoidales, o sea, de ondas armónicas, porque matemáticamente son bastante sencillas de analizar. Entonces vamos a suponer, aplicar el principio de superposición a dos ondas armónicas que están viajando en la misma dirección en un medio lineal, con la misma frecuencia y la misma longitud de onda, pero que tienen una cierta diferencia de fase unas de otras. Entonces, las funciones de onda las vamos a escribir como la función de onda 1 como a por el seno de k por x menos omega t. La función de onda 2 la voy a escribir como la misma amplitud por el seno del mismo número de onda, o sea, acuérdense que dijimos que tenemos la misma longitud de onda, o sea que el número de onda es el mismo, menos la misma frecuencia angular, porque la frecuencia también es la misma, pero una fase arbitraria diferente respecto de la función de onda 1. Entonces, el principio de superposición me dice que si estas dos ondas están viajando en el espacio y se superponen, la función de onda resultante va a ser la suma algebraica de las dos funciones de onda. O sea que lo que tengo que hacer es sumar esta función trigonométrica más esta función trigonométrica. La expresión que obtengo, si saco factor común A, es esta de acá. Y lo que vamos a usar es esta identidad trigonométrica que me dice que el seno de A más el seno de B es igual a 2 veces el coseno de A menos B sobre 2 por el seno de A más B sobre 2. Voy a llamar A k por x menos omega t y voy a llamar B a k por x menos omega t más phi. Entonces fíjense que A menos B me da menos phi, porque si a esto le resto esto me da menos phi, o sea que esto me da el coseno de menos phi sobre 2. El coseno de menos phi sobre 2 es igual al coseno de phi sobre 2. Acuérdense que el coseno es una función impar. O sea que esto me da 2 por A por el coseno de phi sobre 2 por el seno de A más B sobre 2. El seno de esto más el seno de esto más esto. Eso me da 2k por x menos 2 omega t más phi. Como lo tengo que dividir por 2, los dos se me cancelan y me queda k por x menos omega t más phi sobre 2. O sea que la función de onda resultante tiene esta expresión. 2 veces la amplitud original, o sea, la amplitud de las dos ondas originales, por el coseno de la fase de la segunda dividido 2,
por el seno de K por X menos omega t más phi sobre 2. O sea que la función de onda resultante también es una función sinusoidal, o sea, también es una función de onda armónica, tiene la misma frecuencia, la misma longitud de onda, pero la amplitud es diferente. La amplitud ahora tiene una expresión que depende de la fase, de la diferencia de fase entre las ondas, es decir, está modulada por la diferencia de fase entre las ondas, y además tiene una fase inicial diferente a la de las ondas originales. Entonces veamos algunas condiciones particulares de esa interferencia. Supongamos que la diferencia de fase entre las dos ondas es 0 o un número entero de 2 veces pi. Entonces las dos ondas que estamos haciendo interferir tienen básicamente la misma forma, porque si la diferencia de fase es 0 o 2 veces pi, si yo grafico la función original I1 y la función original I2, las dos tienen la misma forma sinusoidal K por X menos omega t. La suma va a tener esta expresión, donde lo que tengo que hacer ahora es reemplazar el valor de phi por el valor particular que estamos analizando. En este caso, phi vale 0, es decir, que el coseno de phi sobre 2 va a valer 1. Es decir, que la amplitud va a ser 2a. Entonces, la amplitud de la fase resultante es el doble que de las funciones originales. Y como esta fase es 0, la fase de la resultante es la misma que la fase de las funciones originales. O sea que la función de onda resultante tiene la amplitud doble y la misma frecuencia, la misma longitud de onda y la misma fase que las funciones de onda originales. O sea que lo que tengo es esta función en rojo que está acá. Esta condición se conoce como la condición de interferencia constructiva, porque las dos ondas se suman algebraicamente y me dan una onda resultante con una amplitud igual al doble de la amplitud original. Si ahora la diferencia de fase entre las ondas que estoy sumando es un número impar de veces pi, el coseno de phi sobre 2 me va a dar 0. Por el coseno, supónganse, vamos a pensar lo más sencillo, que esto fuera pi, ¿no? Que n vale 0, o sea que el primer valor que cumple con esta condición es igual a pi, el coseno de pi sobre 2 es 0. Cuando reemplazamos en el valor de la amplitud de la suma, de la función de onda suma, como la amplitud depende linealmente del coseno de phi sobre 2, la amplitud resultante me da 0. Entonces, cuando yo tengo una onda original I1, como la línea celeste de acá, y una segunda desfasada pi sobre 2 respecto del original, es decir, 180 grados, la suma me da una onda nula. O sea, se cancelan completamente en todo el espacio y no tengo propagación de perturbación en el espacio. Eso es lo que se conoce como la condición de interferencia destructiva. Las dos ondas están completamente desfasadas una respecto de la otra y como las amplitudes son iguales, la suma completa, la suma total me da 0. En el medio tenemos obviamente un montón de condiciones intermedias y yo cuando tengo una diferencia de fase que está entre 0 y 180, lo que voy a tener es que la suma me va a dar un valor de amplitud intermedio entre estos dos valores de 0 y 2pi y una diferencia de fase que va a estar asociada con la diferencia de fase original. O sea, si la diferencia de fase entre una onda inicial y otra onda final es 60, la diferencia de fase que va a tener, o la fase inicial que va a tener la onda suma, fíjense que es pi sobre 2, o sea que la fase va a estar desfasada en 30 grados. Pero la frecuencia y la longitud de onda de la función de onda suma, o sea, de la función de onda obtenida a partir del principio de superposición, va a ser igual a la de las funciones de onda originales. Lo único que voy a tener es un desfasaje diferente y una amplitud diferente asociada con la diferencia de espacio original entre las ondas. Profe, entonces la fase de la onda resultante siempre es distinta de la fase inicial de las otras ondas que tenías. Claro, la fase de la suma te da phi sobre 2. Claro. Entonces, salvo en el caso en el que las dos ondas no tengan desfasaje, como en el caso de esta interferencia constructiva que vimos acá, donde el desfasaje es 0, ahí sí, la suma tiene la misma longitud, tiene la misma diferencia de fase, 0. Ah, bien, está bien. Pero en general, la diferencia de fase va a ser la diferencia de fase entre las dos ondas dividido 2. Entonces sí, va a ser igual a las dos.
va a ser, perdón, distinto a la diferencia de fase de las dos. Está bien. Salvo en el caso que las dos ondas estén en fase. Si las dos ondas están en fase, la suma también está en fase. Está bien, ok. Pero en un caso general lo que tengo es esto. Fíjate que este máximo está en el medio entre el máximo de este y el máximo de este. Sí, está bien. ¿No? Está justo en el medio, porque justamente el desfasaje es la mitad del desfasaje entre ellas. Está bien. Bueno, para ir terminando, entonces vamos a hablar un poquito de ondas sonoras. Es un tema extremadamente extenso. Yo voy a hacer un resumen porque tampoco el tiempo nos da como para hacer un análisis muy detallado, pero vamos a analizar algunas cosas, algunos aspectos fundamentales de lo que son las ondas sonoras. Entonces, habíamos dicho que las ondas sonoras van a ser ondas que van a estar viajando por cualquier medio material, se pueden propagar tanto por el aire, se pueden propagar por un metal, se pueden propagar por el agua, con una velocidad que va a depender de las propiedades de ese medio. Si la fuente de ondas que genera esas ondas sonoras está vibrando de una manera sinusoidal, las variaciones que se generen en el medio también van a ser sinusoidales, es decir, las ondas que se generen también van a ser ondas armónicas. ¿Cómo se genera una onda sonora? En general, una onda sonora se genera haciendo mover alguna membrana y modificando la presión del aire que se genera alrededor de esa posición en la cual hacemos mover esa membrana. Esa variación de presión o de densidad de las partículas de aire o del medio que están alrededor de esa posición de membrana se van a propagar a través del medio, y esa variación de presión va a ser lo que vamos a conocer como ondas sonoras. Ahora después lo vamos a analizar un poquito más en detalle. Dependiendo de cómo sean las frecuencias de esas ondas que se generan, vamos a tener diferentes tipos de ondas sonoras y van a estar asociadas con la capacidad auditiva del ser humano. Entonces vamos a llamar ondas audibles a las ondas que tienen un intervalo de frecuencia que están dentro de la sensibilidad del oído humano, que va entre los 20 Hz y los 20 kHz. Las podemos generar de diferentes formas. Ahora yo con mis cuerdas vocales estoy generando ondas audibles, con un instrumento musical podemos generar ondas audibles, con una bocina, o sea, hay diferentes maneras de generarlos. Las ondas infrasónicas son las que tienen frecuencias que están por debajo del intervalo audible, es decir, por debajo de los 20 Hz. Las ondas infrasónicas en la naturaleza las pueden generar los volcanes, aludes, terremotos, meteoritos. Hay muchas formas en la naturaleza en la que se pueden generar este tipo de ondas y en general se usan para detectarlos, para detectar estos fenómenos naturales. Hay animales que los usan para comunicarse. Los elefantes usan ondas infrasónicas para comunicarse a lo largo de distancias muy largas. Como tienen frecuencias muy chicas, tienen longitud de ondas muy largas. Entonces, son ondas que pueden persistir en el espacio por distancias muy largas del orden de varios kilómetros en particular. Y del otro lado tenemos las ondas ultrasónicas, que son aquellas que tienen frecuencias por arriba del alcance audible del ser humano, es decir, por arriba de 20 kHz. Este tipo de ondas se usan, por ejemplo, en medicina para los ecógrafos o también en la industria. Y los equipos de ultrasonido en general son usados para detectar objetos o para medir distancias. Las pistolas, por ejemplo, que se usan para medir, hay pistolas ultrasónicas que se usan para medir distancias, los ingenieros o los arquitectos las usan mucho, o las pistolas que se usan para medir las velocidades de los autos. Funcionan con un efecto que lo vamos a analizar en un momento, que se llama efecto Doppler, y usa también ondas ultrasónicas para detectar esas velocidades. La rapidez de las ondas en el medio va a depender, como siempre, de nuevo, como dijimos, de propiedades mecánicas del medio. Entonces va a depender de lo que se llama de una constante que se llama compresibilidad, es decir, de qué tan fácil es de comprimir un medio, y de la densidad del medio. Si es un líquido, un gas, y tiene un volumen, un módulo volumétrico V y una densidad ρ, la rapidez de las ondas sonoras en dicho medio va a ser la raíz cuadrada de ese módulo volumétrico dividido la densidad. Entonces fíjense que de nuevo tiene una expresión parecida a la expresión que teníamos para las velocidades de la onda en una cuerda, ¿no? Depende de una cantidad mecánica, en este caso el módulo volumétrico,
que está asociado con la compresibilidad del medio, y de una constante másica, en este caso la densidad volumétrica del medio. En el caso de la rapidez del sonido, en el aire, esa velocidad es de aproximadamente 343 metros sobre segundo. La velocidad, esto a temperatura ambiente, ¿no? Temperatura de 20 grados centígrados más o menos. La velocidad varía también con la temperatura, pero porque varía la compresibilidad del medio y la densidad. Entonces, como cambian estas constantes, cuando cambia la temperatura, la velocidad de propagación del sonido en el aire también cambia. Entonces, habíamos dicho, ¿cómo podemos producir una onda periódica unidimensional? Vamos a hacerlo para que sea más sencillo de ver. Vamos a ver cómo generamos una onda unidimensional en un tubo. Tengan en cuenta que las ondas, en general, las ondas sonoras son ondas tridimensionales. Cuando yo hablo, la onda que genera se mueve en todo el espacio en las tres direcciones perpendiculares. Entonces, a la hora de describirla matemáticamente resulta un poquito más compleja, si yo quiero describir una onda tridimensional. Entonces, para que después la matemática sea un poco más sencilla, en general uno empieza a analizar las ondas siempre en una dimensión. Entonces, para generar una onda sonora periódica unidimensional, lo que puedo hacer es tener una columna de tubo, un tubo largo, lleno de aire, y lo que hago es mover un pistón. Puedo también pensarlo como lo que estoy moviendo es la membrana de un parlante, ¿sí? Piensen, no sé si vieron alguna vez un parlante, cuando ustedes ponen la música y miran el parlante se mueve, vibra hacia adelante y hacia atrás. Esa vibración del parlante es la que genera las ondas sonoras que nosotros escuchamos. Entonces, cuando yo muevo el pistón, en este dibujo, las regiones más oscuras lo que hacen es representar zonas de gas donde el gas está comprimido y la densidad y la presión están por arriba de los valores de equilibrio. Entonces, cuando yo muevo el pistón hacia adelante, lo que hago es generar una región comprimida de gas. Esa región comprimida va a empezar a viajar por el gas en la dirección de propagación, en este caso hacia la derecha, en la misma dirección en la que yo moví el pistón. Y va a ir comprimiendo continuamente la región adyacente a la que ese gas se encuentra. Entonces voy a tener una región de gas comprimido que va a estar viajando en esta dirección por el gas. Cuando tiro el pistón hacia atrás, cuando lo muevo hacia atrás, el gas que está enfrente del pistón se expande y la presión y la densidad disminuyen en esa región. Entonces lo que hago es generar ahora, después de esta región que había generado de gas comprimido, una región de gas expandido, es decir, de baja presión. Esa región de baja presión también empieza a viajar hacia la derecha en la dirección de propagación. Cuando vuelvo a mover el pistón hacia adelante, vuelvo a generar una región de alta presión y vuelvo a generar una región verde oscura. Cuando lo tiro hacia atrás, vuelvo a generar una región verde clara, es decir, una región de baja presión. Entonces, cuando yo muevo ese pistón o esa membrana del parlante hacia adelante y hacia atrás, lo que voy haciendo es generando regiones de alta y baja presión alternadas que se van a desplazar por el gas en la dirección, en este caso, hacia la derecha. Si yo a ese pistón o a la membrana del parlante lo muevo en un movimiento oscilatorio, sinusoidal, lo que voy a establecer van a ser ondas armónicas de presión dentro del tubo de gas. Y la distancia entre un máximo de presión y el consiguiente y el siguiente va a ser lo que llamemos la longitud de onda del sonido. Si ahora lo que hacemos es concentrarnos en las moléculas de gas que forman que están dentro de ese tubo, cuando yo estoy haciendo esa compresión y esa dilatación del gas, fíjense que si nosotros ahora lo que estamos graficando acá, cada uno de estos puntos está representando una molécula de gas. Entonces, a simple vista, la sensación que uno tiene, como esto se está moviendo hacia allá, es que las moléculas de gas se están desplazando hacia la derecha. Y hay un desplazamiento neto de las moléculas de gas hacia la derecha, ¿no? Es la sensación visual que uno le da. Ahora, si miramos una molécula de gas individual, fíjense que hay 3 que están marcadas con puntos rojos acá. Entonces, si miramos cada una de esas moléculas de aire, fíjense en el movimiento que describe cada una de esas moléculas de aire. No tiene un desplazamiento neto hacia la derecha. Lo que hace cada molécula de aire es oscilar a partir de su posición de equilibrio, desplazándose primero hacia la derecha y después hacia la izquierda.
pero no hay un desplazamiento neto. Siempre se mueven alrededor de esta posición original de equilibrio, se mueve hacia allá, se mueve hacia allá. Y eso pasa con todas las moléculas de gas que conforman o que se encuentran dentro de este tubo. El efecto combinado de este movimiento periódico hace que nos dé la sensación de que tenemos una propagación neta, pero lo que se está propagando son esas regiones de alta y de baja presión, de alta densidad de moléculas de gas y de baja densidad de moléculas de gas, pero no hay un desplazamiento neto, ¿sí? Entonces, cualquier elemento pequeño, cualquier molécula de gas del medio se va a mover con un movimiento armónico simple respecto de su posición de equilibrio. Vamos a llamar al desplazamiento que sufre cada una de las moléculas de gas como S de x de t. S de x de t representa el desplazamiento longitudinal que experimenta cada molécula de gas de su posición original. Si el movimiento de esta membrana es un movimiento armónico simple, el movimiento de cada molécula de gas también va a ser un movimiento armónico simple y lo voy a poder escribir a través de una función sinusoidal. Entonces, el desplazamiento lo voy a escribir como el desplazamiento máximo por el coseno de k por x menos omega t. Entonces, tengan en cuenta que el desplazamiento del elemento es a lo largo del eje X, o sea, en la dirección de propagación. Lo que significa que lo que tenemos acá es una onda longitudinal, a diferencia de lo que pasaba en la cuerda. Acuérdense que en la cuerda cada elemento se movía en la dirección perpendicular de la dirección de propagación de la onda. Ahora, cada elemento se está moviendo en la misma dirección en la que la onda se propaga. Por eso no llamé a la función de onda, no la llamé I, como la llamaba hoy, sino que la llamé S, porque S es una variable que está en la misma dirección de la dirección de propagación. Entonces lo que tenemos es una función de onda longitudinal que puedo expresar a través de una expresión de función armónica con una expresión que está dada por esta expresión de acá. Y esto me tiene en cuenta el desplazamiento de cada una de las moléculas de gas que componen el medio que está siendo perturbado. A su vez, la variación de presión que está experimentando debido al movimiento del pistón este o de la membrana, delta P va a tener una variación también periódica y también va a ser armónica. La variación de presión la puedo escribir como una variación de presión máxima por el seno de K por X menos omega T. Y esta amplitud de presión va a estar asociada con la amplitud de desplazamiento de cada una de las moléculas. Es decir, que la variación de presión máxima que experimente el gas, o el medio en particular, va a estar asociado con cuánto sea el máximo que se desplace cada una de las moléculas del gas a través de la densidad, la velocidad de propagación y la frecuencia angular de la onda. Entonces, puedo entender a una onda sonora, una onda de sonido, tanto como una onda de desplazamiento, es decir, lo que estoy teniendo es el desplazamiento, una onda que me está midiendo el desplazamiento perpendicular transversal de cada una de las moléculas de gas que lo componen, y lo puedo expresar de esta forma, como una función sinusoidal coseno, o como una onda de presión, es decir, como la variación de presión dado también por una función trigonométrica, ahora de una forma seno. Y lo que vemos es que hay un desfasaje entre la onda de presión y la onda de desplazamiento que está dado por 90 grados, porque una se representa por una función sinusoidal y una se representa por una función, por una onda seno, y una se representa por una onda coseno. Entonces son dos formas alternativas de entender a las ondas sonoras. La puedo pensar como que hay una variación de la presión del aire que se está desplazando en forma longitudinal, o la puedo entender como que hay una variación en la posición de las moléculas de aire del medio también en dirección longitudinal. Las dos formas son equivalentes, y la diferencia que tengo es que hay un desfasaje de pi sobre 2 entre una onda y la otra. Y hay una relación entre las amplitudes que está dada por la expresión que está acá. Profe, sí. La función de onda, la cualquiera de las dos sería la onda, o sea, la función, la perturbación. Es la función que te está representando la perturbación viajando por el medio. Bien. ¿Sí? La puedo representar a través de cómo se mueve cada uno de estos puntos para adelante y para atrás, o lo puedo representar cómo varía la presión
en cada punto, también moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Claro, está bien. ¿Sí? Entonces lo puedo ver como una onda de presión o lo puedo ver como una onda de desplazamiento. Está bien. Las dos son dos formas alternativas de ver a la onda sonora. Bien. Cuando esa onda se propaga, después llega a algún medio que es un detector, en nuestro caso nuestros oídos, y esa variación de presión que se produce en el medio lo que hace es mover nuestro tímpano, y ese movimiento de tímpano nuestro cerebro después lo interpreta como un sonido. Entonces, la transferencia de sonido, la detección de sonido, es justamente la detección de esas diferencias de presiones que se producen en el aire. Por eso en el vacío no hay sonido. Los astronautas no se escuchan, o no escuchan ruido cuando están en el espacio, porque no tengo ningún medio por el cual esa diferencia de presión se pueda propagar. O si quieren, no tengo ninguna molécula de aire que se pueda mover hacia adelante y hacia atrás en un movimiento armónico simple para propagar esa onda. Entonces necesito que exista un medio, necesito que exista un gas o un medio material, una onda sonora se puede transmitir también por una barra, por un metal, por ejemplo, o por el piso, o a través del agua, indistintamente. Lo que va a variar, como varían las propiedades mecánicas del medio, es la velocidad de propagación en cada uno de esos medios. Como efecto Doppler. Y está asociado con el cambio de frecuencia que percibe un receptor cuando hay una velocidad relativa entre la fuente que está emitiendo el sonido y el receptor. Vamos a escuchar entonces un sonido que corresponde al de una sirena de un tren que se está acercando hacia la estación primero y que sin frenarse pasa y empieza a alejarse de la estación. Se puede escuchar solamente como cuando el tren se está acercando hacia el receptor, puede percibir una frecuencia, y una vez que empieza a alejarse la frecuencia que se escucha es diferente. Ese cambio de frecuencia, asociado con el cambio de la velocidad relativa entre la onda emitida y el receptor, se conoce como efecto Doppler. Una forma de entenderlo por ahí de una manera mecánica es, imagínense que ustedes están en una lancha quieta arriba del agua y las olas se vienen moviendo con una cierta velocidad hacia ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes se van a mover hacia abajo y hacia arriba siguiendo la frecuencia de las olas. ¿Sí? Cuando las olas se acercan hacia ustedes, el botecito se va a mover hacia arriba y hacia abajo. Ustedes van a percibir la frecuencia con la que las olas se están propagando por el agua. Ahora, ¿qué pasa si yo me empiezo a mover hacia las olas? Si yo prendo el motor y empiezo a mover la lancha hacia allá, es decir, en dirección contraria a la de las olas. ¿Qué es lo que pasa? Me empiezo a encontrar con las olas, con cada una de las crestas de las olas cada vez más rápido. Entonces, la frecuencia con la que me muevo hacia arriba y hacia abajo es cada vez mayor. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Sí, profe. A medida que yo me muevo hacia las olas, me voy a encontrar con cada cresta de ola en un intervalo de tiempo cada vez menor. Entonces, la frecuencia con la que yo me muevo hacia arriba y hacia abajo es mayor que la frecuencia de las olas. Entonces, la frecuencia que yo percibo aumenta. Si yo ahora me empiezo a mover alejándome de las olas, siempre con una velocidad menor que la velocidad de propagación, si no las olas me van a alcanzar, si yo ahora me empiezo a mover en el mismo sentido de las olas, ¿qué va a pasar? Las olas van a tardar cada vez más en llegar hacia mí, porque van a tener que, como yo me estoy alejando de ellas, van a tener que compensar la velocidad con la que yo me estoy moviendo. Entonces yo me voy a mover hacia arriba y hacia abajo cada vez más lento. De hecho, si yo me moviera a la misma velocidad que las olas, yo me movería siempre en la cresta y la frecuencia que percibiría sería 0. Entonces, si yo me muevo en la misma dirección que la de las olas, voy a tener una frecuencia que va a ser menor que la frecuencia de las olas. Voy a percibir, o sea, mi movimiento va a percibir una frecuencia menor. Con el sonido pasa lo mismo. Y vamos a analizar eso ahora. Entonces, vamos a suponer que tenemos un
un parlante acá, una fuente emisora con una cierta frecuencia fija, que en principio está en reposo. Entonces, si yo tengo dos observadores de este lado y de este lado, y los dos observadores están quietos, la fuente va a emitir ondas que acá están representadas por, tengan en cuenta que una onda, como les decía hoy, una onda en el espacio va a estar representada por ondas esféricas, si yo lo supongo en 2 dimensiones, lo que tengo son ondas circulares, ¿no? Entonces, cada máximo de la onda de frecuencia F que está emitiendo este emisor, lo veo como un círculo concéntrico con esa fuente. Esto es lo que se conoce como frentes de onda. Cada máximo de esa onda se conoce como frentes de onda. Cuando lleguen al observador, van a llegar, voy a observar la frecuencia que voy a escuchar yo, va a ser la misma frecuencia que emitió la fuente. Cada frente de onda me va a llegar con la misma frecuencia que me llegaba, que fue emitida originariamente. Pero ¿qué pasa si ahora el observador se mueve? Si yo me acerco hacia la fuente, va a pasar lo mismo que pasaba con el bote, ¿sí? Si yo me acerco hacia la fuente, voy a encontrarme con cada frente de onda en un intervalo menor de tiempo de lo que me encontraba si yo estaba quieto. Entonces, la longitud de onda que yo voy a ver va a ser la misma, porque la separación entre los máximos no cambia. Lo que pasa es que como yo me estoy moviendo, me encuentro con cada máximo antes de lo que me encontraba antes. Entonces, tengo una frecuencia aumentada. La frecuencia que yo percibo cuando yo me estoy acercando a la fuente va a ser mayor que la de la fuente, o sea, que la frecuencia original que se emitió. No voy a hacer la demostración, pero la frecuencia observada, en este caso, la frecuencia que percibe el observador, la frecuencia que escucha esta persona que se está moviendo hacia la fuente, va a estar dada por esta expresión. La velocidad es la velocidad del sonido en el medio, más la velocidad del observador, esto es en realidad la rapidez del observador, o sea, el módulo de la velocidad del observador, sobre la velocidad del sonido por la frecuencia original. Entonces, fíjense que como esto es mayor que esto, la frecuencia que percibimos cuando nos acercamos a la fuente es mayor que la frecuencia original. En el caso contrario, cuando yo me alejo de la fuente, la frecuencia que percibo es una frecuencia menor que la frecuencia original. Lo mismo que pasaba cuando me alejaba en el bote de las olas. La expresión para la frecuencia del observador en este caso tiene esta expresión que está acá, es la velocidad del sonido menos la rapidez del observador sobre la velocidad del sonido por la frecuencia original. Como esto es menor que esto, la frecuencia del observador, la frecuencia que percibe el observador alejándose de la fuente, es menor que la frecuencia original. Y profe, en este caso, Sí. ¿Cuándo sería cero la frecuencia? Porque viste que en la del bote dijiste que si... Si yo me moviera con la velocidad del sonido. Fíjate que si yo me muevo hacia la izquierda con la velocidad del sonido, esto te va a dar 0. O sea, te tenés que mover en la misma dirección, o sea, en el mismo sentido y con la... Me toca alejar de la fuente. Ah. Fíjate que acá las opciones son, la fuente está fija y yo o me acerco o me alejo. Si yo me alejo de la fuente a la misma velocidad a la que la fuente emite, la onda nunca me va a llegar. Claro. Nunca me va a llegar al frente de onda. Entonces, si yo estoy viajando a la velocidad del sonido, no voy a escuchar lo que está emitiendo ahí, porque la onda no alcanza a llegarme nunca. Claro. O velocidades mayores, ¿no? Hmm. Porque no puedo tener una frecuencia negativa. O sea, esto tiene un límite de cuando esto se hace 0. Está bien. La otra opción es que ahora yo esté parado, yo esté fijo, y lo que se mueve hacia la fuente. Entonces veamos qué es lo que pasa acá. Supongamos ahora que es el parlante, está arriba de un camión y se está acercando hacia donde estoy yo. Que es el caso que poníamos hoy como ejemplo de la ambulancia acercándose. Si ahora la fuente es la que se mueve, lo que va a pasar es que los frentes de onda que va emitiendo van a estar centrados cada vez en posiciones diferentes. Entonces, fíjense, inicialmente la fuente estaba acá, emitió un sonido y ese sonido viajó y el frente de onda a un tiempo t tiene esta posición. Cuando estaba acá, emitió un frente de onda centrado también acá. Fíjense que este círculo
medio amarillo está centrado en este punto, viajó y ahora el frente de onda está acá. Cuando estaba acá, emitió este frente de onda y en la última posición, en la posición en la que se encuentra ahora, emite un nuevo frente de onda que está centrado con la posición actual, que es este frente de onda que está acá. Entonces, fíjense que lo que pasa para el observador que está de este lado, o sea, cuando la fuente se le está acercando. Cuando la fuente se le está acercando, los frentes de onda se comprimen. Fíjense que de este lado los frentes de onda están comprimidos respecto a lo que sería la distancia original que tendrían que tener o sea, la longitud de onda en este caso, que percibe el observador es menor que la de la longitud de onda original. Y además la frecuencia también, porque los frentes de onda llegan uno más rápido que el otro respecto de lo que llegarían si la fuente no se estuviera moviendo. Entonces tengo una longitud de onda menor y una frecuencia detectada mayor. La frecuencia observada se puede escribir con esta expresión. La frecuencia observada será la rapidez del sonido dividido, la rapidez del sonido menos la velocidad, la rapidez de la fuente por la frecuencia original. Entonces, cuando la fuente se está acercando al observador, lo que tengo es una frecuencia aumentada. Fíjense que esto me da algo mayor que 1, por lo tanto la frecuencia que percibimos nosotros es una frecuencia aumentada respecto a la frecuencia que estaba emitiendo la fuente. Y es lo que pasa cuando la ambulancia se nos acerca. Nosotros percibimos un sonido más agudo, una frecuencia mayor que la ambulancia está emitiendo originariamente. Mientras tanto que para una persona que estaba del otro lado, es decir, para quien la fuente se está alejando, pasa todo lo contrario. Los frentes de onda ahora están cada vez más separados uno respecto del otro, entonces yo tengo una longitud de onda mayor, porque la distancia entre máximos es mayor, y temporalmente también, porque tardan más tiempo en llegar. Entonces la frecuencia que estoy observando es menor que la frecuencia original. Entonces lo que tengo es una frecuencia disminuida cuando la fuente se está alejando del observador, y la frecuencia observada tiene esta expresión. Es la rapidez del sonido dividido la rapidez del sonido más la rapidez de la fuente, multiplicado por la frecuencia original. Esto es algo menor que 1, por lo tanto la frecuencia que escuchamos cuando la fuente se está alejando, es una frecuencia menor a la frecuencia original. Podemos combinar las dos cosas, entonces tener tanto fuente como observador moviéndose simultáneamente uno respecto del otro, entonces tenemos una expresión que me generaliza los dos movimientos a través de esta relación que está acá. La frecuencia que percibe el observador va a ser la rapidez de la onda, la rapidez del sonido, más la velocidad del observador, dividido la rapidez del sonido menos la velocidad de la fuente, multiplicado por la frecuencia original. El único cuidado que hay que tener acá es que acá estas no son la rapidez del observador y la rapidez de la fuente, sino que van a tener signo positivo o negativo dependiendo cómo sea el movimiento relativo entre ellos. Entonces, un valor positivo se va a usar cuando el movimiento es acercándose, es decir, si el observador se está moviendo hacia la fuente, esta va a ser una rapidez, una velocidad positiva. Si la fuente se está acercando al observador, esta va a ser una velocidad positiva, o sea que acá va a quedar un signo negativo. Pero si se están alejando, es decir, que si el observador se aleja de la fuente, acá va a aparecer un menos, y si la fuente se aleja del observador, acá va a aparecer un menos y esto se va a hacer un más. Entonces, es la única precaución que hay que tener cuando uno usa esta ecuación general o esta expresión general para tener en cuenta el movimiento tanto del observador como de la fuente.